2 de mayo de 1892, Breslavia, Prusia, actual Wrocław. Es aquí donde nació y creció uno de los pilotos más grandes y valientes de la historia de la aviación. Manfred Albert von Richthofen, perteneciente a una familia aristócrata, era un aficionado a los deportes, especialmente a la caza, lo que se le daba muy bien. Pasó gran parte de su juventud cazando y montando a caballo en los bosques cercanos a su casa. Su familia se componía por su padre militar, de alto cargo terrateniente, su madre que trabajaba en una escuela de aviación, y sus otros 2 hermanos, su hermana pequeña y su hermano mayor Lodar, con quien tuvo un fuerte vínculo durante su etapa de aviador. 1915 estalla la guerra y comienza uno de los enfrentamientos bélicos más grandes de la historia. La Triple Alianza, formada por las potencias centrales, declara la guerra a la Triple Entente. El imperialismo gobernaba en la gran mayoría de los terrenos y la ansia por aumentar su fuerza y territorios cada vez eran mayores. Los países creían que la guerra duraría poco tiempo, semanas o tal vez meses, como habían sido todas las guerras de aquel entonces. No contaban con la aparición de nuevos armamentos, ametralladoras, cañones automáticos, tanques, submarinos, aviones de combate. Eso provocó que ambos bandos resistieran más tiempo. Nadie quería rendirse, pero el coste en vida humana fue altísimo. No hay registros oficiales, pero se calcula que murieron alrededor de 9 millones de soldados y más de 7 millones de civiles. El número de víctimas fue mucho más grande que en guerras anteriores, en parte por los avances tecnológicos de la guerra. Ante esta situación, Manfred y su hermano Lodar siguieron los pasos de su padre y se alistaron al ejército imperial. Completó su alistamiento como cadete y después se alistó a los ulanos, caballería alemana, como hizo su padre. Años después fue nombrado teniente del primer regimiento y combatió la dureza de Verdún. Las condiciones que se vivían en las trincheras eran insalubres y el tiempo pasado dentro de ellas sin prácticamente acción ninguna era muy largo. Harto, esto provocó que Manfred se sintiera con un aburrimiento increíble, según lo define él, hasta que decidió alistarse a la aviación. Su etapa en la Academia de Aviación no fue destacada e incluso no consiguió aprobar el examen de aviación en una primera ocasión. Pero una vez conseguido el permiso, sus primeras acciones por el aire fueron como observador y fotografiador del frente. Para él esto no era tan animado como se imaginaba, aunque desde un primer momento manifestó su pasión por volar, pero todo cambió gracias a Burki, un excelente aviador, quien se convertiría en uno de sus mejores amigos y con quien alcanzaría ese éxito del que se le destaca. Oswald Bulki fue uno de los pilotos alemanes más importantes e influyentes líderes y estrategas del combate aéreo. Este le otorgó a Richthofen la oportunidad de volar con el escuadrón de caza Stafford II, la Jasta II. El 17 de septiembre de 1916 se produjo su primera batalla aérea sobre los cielos de Francia, y fue aquí donde mostró su don innato y agudeza visual como piloto, consiguiendo su primera victoria. Durante los siguientes meses de guerra, le conocieron como el as de la aviación al acreditar más de 6 enemigos derribados. Las cifras de enemigos continuaron aumentando y superó con facilidad el récord de Bulki, quien destacaba con 40 aviones derribados. Manfred se estaba convirtiendo con peso en una celebridad y fue en enero de 1917 cuando fue condecorado con la Cruz por el Mérite. Sus victorias aumentaban y se le otorgó la comandancia de la unidad de caza llamada Jasta 11. Todo esto lo conseguía con un Albatros de quinto con el que cosechó la mayoría de sus victorias e incluso llegó a sufrir un pequeño accidente del que salió ileso. Equipado con un motor lineal Mercedes-Lau enfriado por agua de 182 caballos, era capaz de desarrollar una velocidad de 187 km por hora y se construyeron más de 2.500 ejemplares. Con el tiempo, después de comenzar a liderar su unidad, decidió surcar los cielos con un triplano Fokker DR I, el cual pintó de rojo para llamar aún más la atención de sus enemigos, y fue con este con el que recibió el apodo del Barón Rojo, con el que es popularmente conocido. Contaba con un motor rotativo Oberrusser Ur II de 110 caballos, era bastante difícil de maniobrar, tenía una velocidad máxima de 180 km por hora y representaba uno de los casos en la historia del uso de la configuración de 3 alas en un avión de caza. Solo se fabricaron 320. Gracias a este triplano consiguió aumentar sus cifras en victorias frente a enemigos, y aunque siempre se le ha conocido por este popular avión, en realidad solo ocupó un 25% de sus victorias.
En 1917 la guerra continuaba y aparecía Estados Unidos, la cual sería crucial para el transcurso de esta. Además, en Rusia se producía una revolución y esto la haría abandonar por definitivo la guerra. Por parte de Alemania las batallas se seguían produciendo con el objetivo de conquistar Francia, pero sin mucho fruto porque los aliados no retrocedían. La batalla a nivel terrestre se encontraba igualada, pero los cielos eran liderados por los alemanes, y entre ellos se encontraba nuestro protagonista, considerada así esta etapa como el Abril Sangriento. Lothar Richthofen, hermano más joven de Manfred, fue siempre una persona con la que contraía mucho cariño pese a sus diferencias y del que, según su hermano, era considerado un tirador más que un cazador. Siguiendo los pasos de su hermano, consiguió en sus comienzos la cifra de 16 victorias. Cuando su hermano se encontraba de permiso, era Lothar casi siempre el que lideraba el escuadrón. Ambos destacaban por sus técnicas de aviación, aunque algo distintas, ya que Manfred destacaba por su precisión de tiro, aunque principalmente por ser un estratega. En cambio, Lothar era mucho más arriesgado que su hermano, y esto le lleva a pasar por bastantes percances, de los que se le conoce entre otros por su, según muchos, victoria frente al as británico Albert Ball, uno de los aviadores más reconocidos en aquella época por Gran Bretaña. El 12 de agosto de 1918, volando un Fokker D-7, anotó su victoria final, la número 40. Uno de los ases más eficientes, considerado por algunos incluso más eficiente que nuestro protagonista. La asta 11, la cual lideraba el Barón Rojo y en la que se encontraba su hermano, era apodada como el circo ambulante por los vividos colores de los aviones que la componían, en los que destacaba el color rojo de su líder Manfred von Richthofen. En el combate le caracterizaba el hecho de que, una vez que dañaba a una aeronave enemiga, dejaba que se retirase, algo que pocos pilotos tenían la costumbre de hacer. Incluso al comienzo obtenía alguna parte del avión enemigo derribado para hacer con él una copa de plata, la cual añadía a su colección. Más adelante le concedieron el honor de liderar la primera ala de caza de la historia aérea, conocida como la Jagdfeuer I, comienzo de la conocida Luftwaffe e integrada por las astas 4, 6, 10 y 11. En total dirigió 58 misiones con total éxito y derribó 80 aviones enemigos. Sus logros eran reconocidos no solo por sus compatriotas, sino también por sus rivales. Su unidad era siempre la que menos bajas recibía, incluso teniendo en cuenta los comentarios de algunos de sus miembros, quienes calificaban al Barón Rojo de suicida. El 6 de julio de 1917, Manfred recibió un disparo en la cabeza pero sobrevivió, y durante unos meses fue hospitalizado. Durante este tiempo se dedicó a escribir su libro El avión rojo de combate. Tras una constante insistencia, consiguió que le permitieran volver a volar, aunque después de aquel accidente se considera que ya nunca volvió a ser el mismo. Siguió volando y se volvió más temerario que nunca, hasta que el 21 de abril de 1918 se estrelló en Bec-sur-Somme, Francia. Son varias las teorías sobre la muerte del Barón Rojo. Sin darse cuenta, el barón había caído en una trampa. Se encontraba volando a cotas muy bajas sobre donde estaban posicionados los artilleros australianos. El sargento Cedric Popkin, Robert Bye y Snoopy Evans, armados con ametralladoras capaces de disparar 450 balas por minuto, que no dudaron en vaciar sobre el Fokker alemán al verlo pasar. Atrapado por el fuego enemigo, el as de la aviación dio un giro y se dispuso a huir. Pero Popkin volvió a dispararle una segunda ráfaga de proyectiles, entre los que seguramente se encontraba la bala que le atravesó el torso y le mató. Por un lado se piensa que fue el piloto canadiense Roy Brown quien derribó a Richthofen, aunque por otro algunos apuntan a que fue el soldado de infantería William Evans. Antes de morir, Richthofen todavía pudo apagar el motor del Fokker triplano, quitarse las gafas de aviador y agarrar con fuerza la palanca de dirección para aterrizar el aparato. Acabó perdiendo las fuerzas antes de que el avión tocara el suelo y se estrellara con un campo de remolacha cerca de Bec-sur. Más allá de intentar responder a la pregunta de quién fue el autor del disparo que acabó con la leyenda del aire, cabe preguntarse cómo pudo el as de ases cometer el error tan básico de adentrarse solo y a baja altura en las líneas enemigas. A partir del estudio de varios expertos, su biógrafo en castellano expone 3 razones: las consecuencias de una herida en la cabeza, la desorientación o el viento. Algunos estudiosos apuntan que el daño cerebral que tuvo a causa de la bala en la cabeza que recibió el 6 de julio de 1917 fue una de las razones que le producieran que ser tan descuidado en aquella ocasión.
Como héroe e inspiración de muchos, con más de 80 victorias, Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, se convierte así en el mejor piloto de la Primera Guerra Mundial y en toda una leyenda de la aviación.